Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos con nuestro curso de introducción a los escritos de la Biblia, lección número 28, segunda del Nuevo Testamento. Hoy vamos a contemplar el entorno cultural, histórico y religioso en el cual vivía Jesús y en el cual estaba la comunidad en el Nuevo Testamento. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, hiera los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entorno cultural, histórico y religioso del Nuevo Testamento. ¿Cómo era Palestina, que fue el lugar donde nació Jesús, en tiempos de Jesús? ¿Cómo era Palestina? Bueno, para conocer mejor a una persona, es conveniente conocer también la tierra donde nació y la organización social, política y religiosa de la sociedad en la que vivió. Así, para conocer a Jesús, es necesario estudiar dónde nació y cómo era la sociedad de esa época. Palestina, la tierra donde nació Jesús, era en esa época una provincia del Imperio Romano. Tras la conquista, que fue iniciada por el general Pompeyo en el año 63 a.C. y culminó con la toma de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. Y ahí vamos a ver nosotros en este pequeño mapa cómo era Palestina en el siglo I, de un colorcito algo como amarillito pálido, como era Pilatos, el gobernador romano, donde estaba todo el gobierno de él, en el colorcito como rosadito, todo lo que gobernaba Herodes Agripa, y en color verdecito todo lo que gobernaba Filipo, pero estaba dividido todo en provincias. Palestina quedó dividida en 7 administraciones: Idumea, Samaria, Judea, Galilea, Traconítida, Decápolis y Perea. Recordemos que Jesús era un Galileo, decía, ¿no? Y por eso lo enviaron con Herodes para que fuera él, porque él era el encargado de esa comunidad, y al final lo devolvió a Pilato. Ya lo vamos a ver más adelante. El dominio de Palestina por los romanos supuso para los palestinos el contraer obligaciones y obtener ciertos beneficios de parte de los romanos. ¿Cuáles eran las obligaciones? Vamos a ver unas cuantas. Estaban ligados a 2 tipos de impuestos a Roma. Un impuesto directo, que consistía en pagar una cantidad de dinero en función de las propiedades que poseían, o porcentajes que debían pagar por las compras o ventas que efectuaban, y los palestinos no podían aplicar sentencias de muerte sin el permiso de Roma, aunque sí podían celebrar pequeños juicios, que fue lo que hicieron con Jesús, pero como no lo podían matar, tuvieron que ir con el Poncio Pilato a que él autorizara que lo mataran. ¿Cuáles eran los beneficios? Bueno, los palestinos se beneficiaban de la red vial de comunicación que Roma construyó. Podían utilizar el sistema de correos que la organización administrativa de Roma creó. Podían utilizar las numerosas obras públicas construidas por los romanos, acueductos, teatros, fuentes, los cuales mejoraban las condiciones de vida de los palestinos. Los romanos respetaban la religión judía, sus leyes e instituciones les permitían celebrar el sábado como día sagrado, aunque se burlaban de ellos, pero se lo celebraban, quedar exentos del servicio militar y celebrar juicios civiles y religiosos. Los palestinos vivieron también etapas muy conflictivas. El hecho de estar sometido por los romanos inquietaba a algunas clases sociales judías que conspiraban constantemente en contra de la misma organización de Roma, y conspiraban de tal manera que, pues sí, tenían que ser reprimidos, tenían que ser castigados. Y algunas de estas, por ejemplo, vamos a ver en la historia con dureza cómo Poncio Pilato mandó a crucificar a 1000 judíos en las murallas de Jerusalén porque se habían rebelado. Este grupo era considerado como los celotas, lo vamos a conocer más adelante. Y si nos damos cuenta, estos eran rebeldes, ¿eh? A cada rato buscaban cómo hacer daño a Roma, cómo hacer daño a los romanos para que se fueran, buscaban hacerles guerra. Y los romanos, uno de sus castigos más duros y más crueles era la cruz. Uno de los castigos más crueles de Roma era la cruz, era crucificarlos.
Y ese era el castigo para estos escandalosos, estos rebeldes, como para decir, es un desastre y ustedes tienen que morir así. Por eso Jesús murió de esa forma. ¿Cómo era la organización política de Palestina? Bueno, en la administración política de Palestina en tiempos de Jesús, vamos a destacar tres figuras o instituciones relacionadas de una o de otra forma con la vida de Jesús. Herodes I el Grande y sus sucesores, el gobernador romano Poncio Pilato y el Sanedrín. Y el emperador de Roma cuando nació Jesús era Octavio César Augusto. Pero ¿quién era Poncio Pilato? ¿Quién era Poncio Pilato? Bueno, Poncio Pilato fue gobernador romano en Judea del año 26 al 37 después de Cristo. Así pues, bajo su mandato se desarrolló la predicación y muerte de Jesús. Su misión era controlar las 7 administraciones de Palestina, nombrar o destituir al sumo sacerdote, cobrar los impuestos que imponía Roma y autorizar la ejecución de la pena de muerte. Se le describe como un hombre inflexible, arbitrario y despiadado. Ordenó una matanza de galileos en el templo y posteriormente otra de samaritanos. Poncio Pilato no era un ángel caído del cielo, no era tan buena gente como se aparenta, que él no quería matar a Jesús y que por eso se lavó las manos. Puede ser que a Jesús no lo haya querido matar, pero no era un hombre bueno por naturaleza, era muy malvado. Vamos ahora al Sanedrín. Era el órgano de gobierno propiamente judío. Su nombre significa sentarse juntos, consejo. El Sanedrín era similar a un parlamento. Ejercía el poder legislativo, elaborar y aprobar leyes, el judicial, juzgar los delitos contra las leyes y el ejecutivo, hacer cumplir la ley. Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas. Así, si el Sanedrín, por ejemplo, condenaba a alguien de muerte, no podía aplicarse la sentencia sin la autorización del gobernador romano. Por eso es que cuando el Sanedrín con el sumo sacerdote dictan que se debe de matar a Jesús, no lo pueden matar, sino que lo llevan donde Poncio Pilato para que Poncio Pilato les dé el permiso de matarlo. Ejercían también de corte suprema religiosa, es decir, fijaban la doctrina religiosa, establecían el calendario litúrgico y regulaban la vida religiosa del país. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros pertenecientes a 3 clases sociales. Primero, los ancianos, senadores o presbíteros. Eran casi todos miembros de la aristocracia y hombres de negocios. Segundo, los sumos sacerdotes eran en su mayoría saduceos. Tercero, los letrados o maestros de la ley, fariseos en su mayor parte. Y el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote, una especie de presidente del gobierno. Su función era gobernar el país bajo el control de Roma. Luego veremos la estructura social de Palestina. Todas las sociedades están organizadas en unas clases sociales determinadas, que tienen unas características concretas, también en Palestina. El país de Jesús existían diferentes clases sociales. Conocerlas nos puede ayudar a comprender la predilección de Jesús hacia las clases sociales más desfavorecidas. La clase alta, compuesta por los sumos sacerdotes, jefes romanos, grandes terratenientes, ricos comerciantes, jefes de recaudadores de impuestos. La clase media, compuesta por artesanos, recaudadores, maestros de la ley y sacerdotes. Y la clase baja, que era el pueblo, los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos, los pobres, los esclavos o los leprosos. ¿Cuál era la estructura religiosa que tenía Palestina? En Palestina, la religión tenía gran importancia y estaba muy unida a las cuestiones sociales y políticas. De hecho, las autoridades religiosas y políticas eran las mismas. Como señalábamos anteriormente, el máximo órgano político religioso era el Sanedrín, que tenía poderes religiosos, políticos y judiciales. En la época de Jesús existían diversos grupos religiosos con los que éste se relacionó, dialogó, se enfadó e incluso denunció. Vamos a señalar los más importantes. Primero, el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes. Encarnaban la máxima autoridad, eran presidentes del Sanedrín y jefes del pueblo. También eran los responsables del templo y del cumplimiento de la ley. Eran nombrados por el gobernador romano y pertenecían a las familias más nobles del pueblo, o sea, las familias que tenían como que más poder adquisitivo, que podían comprar esos puestos con los romanos. Segundo, los sacerdotes.
Su misión era la dedicación al culto. Aquí cabe distinguir tres grupos de sacerdotes: los que pertenecían al grupo social de los saduceos, la aristocracia, que realizaban las funciones de culto en el templo de Jerusalén. Segundo, los sacerdotes rurales, que vivían de algún oficio, su nivel socioeconómico era bajo. Y tercero, los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes, su nivel socioeconómico era el más bajo de todos. Ellos dependían de los demás para poder sobrevivir. En tercer lugar, vamos a hablar de los fariseos. Se cree que su nombre se deriva del arameo persayá, que significa separados. Reciben este nombre porque su observancia exagerada de la ley los separaba del pueblo sencillo. Se consideraban los buenos, los cumplidores, y por eso no se relacionaban con el pueblo ni con los saduceos. Pertenecían a la clase media artesanos y eran para el pueblo sus guías espirituales porque los consideraban cultos y sabios. Abundaban entre ellos los maestros de la ley. Sus ideas se fundamentaban en una estricta fidelidad a la ley. Jesús se enfrentó muy a menudo con ellos, sobre todo en temas doctrinales. De hecho, este grupo social fue el que más presionó para condenar a muerte a Jesús. Están también los saduceos. Su nombre se deriva de Sadoc, del que descendían desde los tiempos de Salomón. Los sacerdotes de Jerusalén eran de clase social alta y pertenecían a la aristocracia. Tenían grandes propiedades y eran los principales sacerdotes. Su influencia era muy poderosa. Políticamente colaboraban con los romanos para mantener el poder. Están también los celotes o celotas. Su nombre se deriva de la palabra celo, debido a su celo exagerado por el cumplimiento de la ley. Podríamos decir que eran fanáticos de la ley, de situación social baja. Políticamente estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentemente las rebeliones. Se les consideraba como alborotadores porque ellos querían echar a Roma del pueblo, querían echar a los romanos, querían que se salir de la esclavitud como de lugar y provocaban muchas guerras. Y ellos eran los que más mataban los romanos porque al considerarlos alborotadores y rebeldes, los mataban con el sacrificio de los juicios más dolorosos, que era la cruz, y los crucificaban por montones en el pueblo para que los demás no se atrevieran a ser celotes. Luego tenemos a los esenios. Se cree que su nombre significa los devotos, los silenciosos. Era una especie de monjes austeros y sacrificados que vivían en comunidades monásticas en el Qumran, cerca del Mar Muerto. Rezaban y meditaban sobre las escrituras, esperando la venida del Mesías, y observaban el sábado religiosamente. También tenemos a los helenistas, que eran los judíos nacidos fuera de Judea, en las colonias del norte de África del Mediterráneo oriental. Su lengua era el griego, de ahí el nombre de helenos. En Jerusalén y otras ciudades del país tenían sus sinagogas propias, donde leían las escrituras y rezaban en griego. No rezaban en hebreo ni en arameo, sino en griego, y por eso los consideraban como extranjeros. Vamos a ver la clase social más baja, que son los otros grupos: los pobres, los marginados, las mujeres, los niños, entre otros. Los campesinos, que poseían algunas tierras de cultivo que apenas les proporcionaban lo suficiente para sobrevivir. Los jornaleros o trabajadores, que aparte que no eran bien pagados, eran explotados. Y los pequeños artesanos de la aldea, que realizaban diferentes tareas: herreros, carpinteros, albañiles. A este gremio pertenecía San José, esposo de la Virgen María. Las mujeres, los niños, los esclavos no judíos, la mayoría árabes, los pastores asalariados, los pescadores, prostitutas, adúlteras y los publicanos, que eran los encargados de recaudar los impuestos. Y de último lugar, los mendigos y los enfermos. La falta de alimento y de higiene en las capas más bajas de la sociedad traía como consecuencia que, además de hambrientos, la mayor parte de los mendigos estuviera enferma. Estas enfermedades podrían ser físicas, como ceguera o lepra, o psíquicas, como afecciones mentales o nerviosas. A causa del desconocimiento de estas enfermedades, los enfermos eran considerados como poseídos. La vida de estas personas era muy dura. Además de su miseria material, la gente los consideraba impuros. Pensaban que si estaban enfermos era porque habían cometido un pecado y Dios los había castigado. Por eso nadie se acercaba a ellos ni dejaba que se acercasen. Por toda esta gente es por la que Jesús sentía una predilección especial, hasta el punto de jugarse la vida por ellos. ¿Cuáles eran las instituciones religiosas en los tiempos de Jesús? Bueno, la vida religiosa giraba en torno a 4 instituciones religiosas: la ley, el templo de Jerusalén, la sinagoga y las grandes fiestas. Vamos a verlos uno por uno. La ley.
Era la palabra de Dios que guiaba la vida de los judíos. Se leía diariamente, pero de forma solemne y más extensa el sábado, día festivo del pueblo de Israel, y los judíos sentían una veneración especial por la ley, el Pentateuco, por los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Segundo, el templo de Jerusalén. Era uno de los lugares más importantes para Israel. Toda la vida de los israelitas giraba en torno al templo. Era el símbolo de la presencia perpetua de Dios en medio del pueblo. Los judíos de todo el mundo, solos o en grupo, acudían a él al menos una vez al año para rezar. En el templo se enseñaba el contenido de la Biblia y se cantaban los salmos, mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Servía también para repartir dinero y alimento a los pobres. Además de ser casa de oración, era el lugar en donde se guardaban los tesoros, tanto de la nación como los particulares. Era el centro de la vida del país, comercio, banco, parlamento, punto de encuentro. No es extraño que cuando Jesús visitaba Jerusalén, eligiera el templo como lugar de predicación, dado que era el punto más concurrido de la ciudad. De ahí se puede entender por qué Jesús se enfadó con los vendedores del templo, pues estos lo habían convertido en un mercado y explotaban a los pecadores, a los pobres. Estaba situado en el monte Sión, en lo más alto de Jerusalén. Fue construido por Salomón y destruido por los babilonios en el 587 a.C. Fue reconstruido en el año 515, tras lo cual volvió a ser destruido varias veces otra vez. Herodes I el Grande comenzó a reconstruirlo hacia el año 20 a.C. y se terminó de construir en el año 64 después de Cristo. 6 años más tarde fue destruido definitivamente por Tito, emperador romano. En la actualidad se conserva solo las murallas, el muro de las lamentaciones, donde los judíos van a rezar todos los días. Ustedes metan a internet, pueden ver a los judíos rezando en un pedazo de pared que es restos de el templo de Jerusalén, muy sagrado para ellos y muy importante para la cultura judía. Tercer lugar, la sinagoga. Era el lugar donde se reunían los judíos para rezar. Lo hacían 3 veces al día, por la mañana, a primera hora de la tarde y al acabar la jornada. De manera solemne, estas reuniones tenían lugar el sábado. En ellas rezaban la profesión de fe o credo judío, leían el decálogo y fragmentos de la ley, cantaban los salmos y leían otros textos de la Biblia que eran comentados por los rabinos o estudiosos de la Biblia. La sinagoga también servía de escuela. Los evangelios nos cuentan que, durante su juventud, Jesús frecuentó la sinagoga de Nazaret y Cafarnaúm. Y en último lugar tenemos las fiestas, que tenían un carácter religioso. Lo más importante son 3, la Pascua, Pentecostés y las tiendas. En ella el pueblo se reunía para reforzar su fe. Vamos a tratar de ver cada una de estas fiestas. Primero, la fiesta de la Pascua. Se celebraba el día 14 del mes Nisan. En nuestro calendario corresponde a los meses de marzo, abril. Para celebrarla, cenaban un cordero por familia, acompañado con hierbas amargas, panes ácimos sin levadura y con vino. A la vez entonaban cánticos y salmos. Esto lo hacían porque era el inicio de la temporada de llevar los rebaños a los pastores. Pedían protección para los rebaños, celebraban la salida de Egipto y la travesía por el desierto. Segunda fiesta, Pentecostés. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Coincide con los meses de mayo, junio de nuestro calendario. Celebraban el recuerdo de la entrega de la ley, el decálogo, y de la alianza que Dios hizo con el pueblo en el monte Sinaí. También tenemos la fiesta de la expiación. Y esta fiesta de la expiación se celebraba el día 10 del mes Tziri, en el mes de septiembre de nuestro calendario. Este día el sumo sacerdote entraba en la Santa Santorum del templo para ofrecer una víctima sobre el altar. Y lo hacía para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo y hacer el propósito de convertirse. Y la última fiesta, la fiesta de las tiendas, que se celebraba desde el día 15 al 21 del mes Tsirin, equivalente a los meses de septiembre-octubre de nuestro calendario. Durante la fiesta construían chozas con ramas en los alrededores de la ciudad, organizaban también una procesión a las fuentes de Siloé en Jerusalén. En ellas iban los sacerdotes seguidos por todo el pueblo agitando las palmas. Recordaban la estancia de los israelitas en el desierto, daban gracias a Dios por los frutos recibidos durante la cosecha. Ahora bien, ¿cómo se imaginaban estos pueblos al Mesías? En todos los países y en todos los pueblos existen o han existido personas a las que la gente tiene puesta su esperanza. La gran esperanza para el pueblo judío a lo largo de la historia era la espera del Mesías. Los profetas habían anunciado que Dios intervendría para poner fin al sufrimiento humano,
y para sanar las dolencias de los enfermos, enviando un Mesías. Pero no todos tenían la misma idea sobre el Mesías que iba a venir. Cada uno se imaginaba o esperaba a un Mesías diferente. Vamos a ver 4 diferentes concepciones. Los romanos, por ejemplo, esperaban un líder político que podía provocar una revuelta. Los sacerdotes no esperaban al Mesías, pues ya se sentían autosuficientes. Los fariseos, el Mesías sería presente cuando todo el pueblo practicase la ley de Moisés. Y el pueblo esperaban a alguien que los iba a liberar de la opresión de los romanos e hiciera justicia. Como hemos podido ver entonces, le hemos dedicado un poco a la descripción del mundo judío en los tiempos de Jesús. El conocimiento de estos grupos sociales y religiosos presentes en el Evangelio nos ayudará a entender un poco mejor a Jesús. Él vivió, se educó, se crió y practicó todas estas culturas. Por lo tanto, conociendo todo esto, vamos a conocer por qué iba a las sinagogas, por qué predicaba así, por qué se peleaba con los fariseos, con los saduceos, con el Sanedrín y por qué causa lo mataron. Todo esto lo podemos conocer y este entorno cultural nos va a ayudar mucho en lo que vamos a adentrar luego, que sería ya una introducción definitiva a el Nuevo Testamento, a la vida, a la historia de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 28. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 29. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.